Capítulo 26. La fundación del Club de Cuentos. Los niños de Avonlea tardaron un tiempo en recuperar la calma y regresar a su monótona existencia. A Ana en particular todo le parecía demasiado soso, rancio y poco provechoso, tras la emoción que habían sentido durante tantas semanas. ¿Sería capaz de saborear de nuevo los tranquilos placeres de los días anteriores a la función, que ahora le parecían tan lejanos? Al principio, tal como le confesó a Diana, creía que no. ¿Sabes, Diana? Estoy segura de que la vida ya no podrá ser como entonces. Pero, ¿verdad que sería maravilloso que volvieran aquellos días? Preguntó con tristeza, como si se refiriera a hace 50 años. Tal vez sea cuestión de tiempo y acabe por acostumbrarme. Las representaciones son preciosas, pero después no puedes seguir con tu vida diaria. Quizá por eso no le gustan a Marila. Es una mujer tan sensata. Debe de ser una gran ventaja serlo, pero la gente sensata es tan poco romántica. La señora Lind dice que no hay peligro de que yo llegue a ser una persona sensata. Pero, ¿quién sabe? Ahora siento que podría convertirme en una de ellas, aunque tal vez sea solamente por el cansancio. Anoche me fue imposible conciliar el sueño y me pasé toda la noche despierta. El recuerdo del festival venía a mi mente una y otra vez, y no podía hacer nada por evitarlo. ¿Es tan maravilloso recordar? Sin embargo, con el paso de los días, los colegiales de Avonlea recuperaron su entusiasmo, aunque algunas cosas no se olvidaron con facilidad. Ruby Gillis y Emma White, que habían discutido por el reparto de asientos en el teatro, dejaron de sentarse juntas y rompieron su amistad de 3 años. Josie Pye y Julia Bell, por su parte, no se hablaron durante 3 meses, porque Josie le había dicho a Bessie Wright que cuando Julia Bell se inclinó ante el público para hacer la reverencia, le había hecho pensar en una gallina sacudiendo la cabeza, y Bessie se lo contó a Julia. Se formaron 2 bandos. Ninguno de los Sloane tenía trato con los Bell, porque estos últimos acusaron a los Sloane de haber intentado hacer sombra a los Bell, y los Sloane respondieron que los Bell ni siquiera eran capaces de hacer bien lo poco que les había tocado. Además, Charlie Sloane se enfrentó a Moody y lo dejó inmediatamente fuera de combate. Y todo porque Moody había dicho que Anna Shirley se daba aires cuando recitaba. En consecuencia, la hermana de Moody, Ellie Mae, no le habló a Anna durante el resto del invierno. A excepción de estas pequeñas divergencias, la actividad y el trabajo siguieron su curso con normalidad en el pequeño reino de la señorita Stacy. Pasaron las semanas invernales. Era un invierno tan benigno, con tan poca nieve, que Ana y Diana pudieron ir al colegio casi todos los días por la vereda de los abedules. El día del cumpleaños de Ana iban saltando alegremente, con los ojos y los oídos alerta en medio de su charla, pues la señorita Stacy les había dicho que pronto debían escribir una redacción sobre el lenguaje invernal de los bosques, y ello las impulsaba a ser observadoras. Imagínate, Diana, hoy cumplo 13 años, comentó Ana con voz aterrada. Me cuesta comprender que estoy en la adolescencia. Cuando desperté esta mañana, me pareció que todo debía ser distinto. Tú ya hace un mes que los tienes, de manera que no es tanta novedad para ti como para mí. Hace que la vida parezca más interesante. Dentro de 2 años seré una verdadera señorita. Es un gran consuelo pensar que entonces podré emplear palabras difíciles sin que se rían de mí. Ruby Gillis
dice que piensa tener un romance en cuanto llegue a los 15. Ruby Gillis no piensa más que en romances, respondió Ana, desdeñosa. En el fondo, se pone muy contenta cuando alguien escribe su nombre en un que lo sepas, aunque finja enfadarse. Pero temo que este sea un comentario muy poco caritativo. La señora Allan dice que nunca debemos hacer comentarios poco caritativos, pero a menudo se escapan sin que uno se dé cuenta. Yo simplemente no puedo hablar sobre Josie Pye sin tener un pensamiento poco caritativo, de manera que nunca la menciono. Debes haberlo notado. Estoy tratando de parecerme en todo a la señora Allan, pues creo que es perfecta. El señor Allan lo piensa también. La señora Lind dice que él adora el suelo que ella pisa y añade que le parece que no está bien que un ministro deposite tanto afecto en un ser mortal. Pero es que, Diana, los ministros también son seres humanos y tienen sus pecados que los persiguen como a cualquier otro. El domingo pasado por la tarde mantuve una conversación muy interesante con la señora Allan sobre los pecados que nos obsesionan. Hay solo unas pocas cosas de las que se puede hablar los domingos por la tarde, y esa es una de ellas. El pecado que más me obsesiona a mí es imaginar demasiado y olvidar mis deberes. Estoy tratando de vencerlo con toda mi voluntad. Y ahora que tengo 13 años, quizá me vaya mejor. Dentro de 4 años podremos soltarnos el pelo, dijo Diana. Alice Bell no tiene más que 16 y ya se peina de ese modo, pero creo que es ridículo. Yo esperaré hasta los 17. Si yo tuviera la nariz ganchuda de Alice Bell, dijo Ana, decidida, no me atrevería. Otra vez, no podré decirlo porque no es muy caritativo. Además, la comparaba con mi propia nariz y eso es vanidad. Me parece que pienso demasiado en mi nariz, desde que escuché hace ya mucho tiempo un piropo sobre ella. En realidad, es un gran consuelo para mí, Diana. Mira, allí hay un conejo. Es algo que debemos recordar para la redacción. Creo que los bosques son tan hermosos en invierno como en verano. Están tan blancos y quietos como si estuvieran durmiendo, soñando hermosos sueños. No le temo a la redacción cuando llegue el momento, suspiró Diana. Me las puedo arreglar para escribir sobre los bosques. Pero la que tenemos que hacer para el lunes es terrible. ¿Qué idea la de la señorita Stacy de hacernos escribir una historia inventada? Pero sí es lo más fácil, exclamó Ana. Lo es para ti porque tienes mucha imaginación, respondió Diana. Pero, ¿qué harías si hubieras nacido sin ella? Supongo que ya tendrás lista la redacción. Ana asintió, tratando de no parecer virtuosamente complaciente, pero fracasando en su intento. La escribí el lunes pasado por la noche. Se titula La rival celosa o Juntos en la muerte. Se la leí a Marilla y dijo que era pura tontería. Entonces se la leí a Matthew y me comentó que era muy bonita. Esa es la clase de crítica que me gusta. Es una historia triste y dulce. Lloraba como una criatura mientras le escribía. Habla de 2 hermosas doncellas, llamadas Cordelia Montmorency y Geraldine Seymour, que vivían en el mismo pueblo y se profesaban devota amistad. Cordelia era una hermosa morena con una guirnalda de cabellos negros y oscuros ojos relampagueantes. Geraldine, una bonita rubia con el pelo de color oro y ojos púrpura aterciopelados. Nunca he visto a nadie con ojos púrpura, dijo Diana dubitativa. Yo tampoco, pero me los imagino. Quería algo fuera de lo común.
Geraldine también poseía una frente de alabastro. He descubierto lo que es una frente de alabastro. Es una de las ventajas de tener 13 años. Se sabe mucho más que a los 11. Bueno, ¿qué fue de Cordelia y de Geraldine?, preguntó Diana, que empezaba a interesarse por su suerte. Crecieron juntas y bellas hasta llegar a los 16 años. Entonces Bertrand de Vere llegó al pueblo y se enamoró de la rubia Geraldine. Salvó su vida cuando se desbocó el caballo del carruaje en que iba, y ella se desmayó en sus brazos mientras la conducía a casa, porque el carruaje se hizo pedazos. Me costó trabajo imaginar cómo se había declarado él, pues no tengo experiencia al respecto. Le pregunté a Ruby Gillis si sabía algo sobre cómo se declaraban los hombres, porque pensé que probablemente fuera una autoridad al respecto, teniendo tantas hermanas casadas. Ruby me dijo que estaba escondida en el vestíbulo cuando Malcolm Andrews se declaró a su hermana Susan. Contó que Malcolm le dijo a Susan que su padre había puesto una granja a su nombre, y entonces dijo: «¿Qué te parece, bomboncito, si nos encadenamos este otoño?» Y Susan contestó: «Sí, no sé, déjame pensar». Y así están ahora, comprometidos. Pero no me pareció que esa clase de declaraciones fueran muy románticas, de manera que hube de imaginarla lo mejor que pude. La hice muy florida y poética, y Bertram cayó de rodillas, aunque Ruby Gillis dice que eso no se hace en esta época. Geraldine lo acepta en un párrafo de una página. Te aseguro que me costó muchísimo ese párrafo. Lo escribí 5 veces y lo considero como mi obra maestra. Bertram le da una sortija de diamantes y un collar de rubíes y le dice que irán a Europa en el viaje de bodas, pues es inmensamente rico. Pero, ¡ay!, las sombras empiezan a caer en su camino. Cordelia amaba secretamente a Bertram, y cuando Geraldine le cuenta lo del compromiso, se pone furiosa, especialmente al ver el collar y la sortija. Todo su afecto por Geraldine se transforma en un amargo odio, y jura que nunca la dejará casarse con Bertram. Pero finge ser tan amiga de Geraldine como siempre. Una tarde, mientras paseaban por un puente que cruzaba una corriente turbulenta, Cordelia, pensando que se hallaban solas, empuja a Geraldine por encima de la barandilla, con una burlona carcajada. Pero Bertram lo ve todo y se lanza de inmediato a la corriente, exclamando: «Te salvaré, amada Geraldine». Pero había olvidado que no sabía nadar, y ambos se ahogaban abrazados. Sus cuerpos son arrojados a la costa al poco tiempo. Después de un funeral imponente, los entierran en la misma tumba, Diana. Es mucho más romántico terminar un cuento con un funeral que con una boda. En lo que se refiere a Cordelia, se vuelve loca del remordimiento y la encierran en un manicomio. Me pareció que era una retribución poética por su crimen. ¡Qué perfectamente hermoso!, suspiró Diana, que pertenecía a la misma escuela de críticos que Matthew. No entiendo cómo puedes sacar historias tan estremecedoras de tu cabeza. Quisiera tener una imaginación como la tuya. La tendrías si la cultivaras, dijo Ana. He pensado un plan, Diana. Fundemos tú y yo un club de cuentos y escribamos para practicar. Te ayudaré hasta que puedas hacerlo sola. Debes cultivar la imaginación. La señorita Stacy lo dice. Lo único que debe hacerse es seguir el buen camino. Le conté lo del bosque embrujado, pero me dijo que equivocamos la senda con eso. Así fue como el club de cuentos empezó a existir. Al principio estuvo limitado a Ana y Diana, pero luego se expandió para incluir a Jane Andrews y Ruby Gillis,
y a una o dos más que querían cultivar su imaginación. No se permitieron varones, aunque Ruby opinaba que su admisión lo haría más excitante. Cada miembro debía presentar un cuento semanal. «Es muy interesante», dijo Ana a Matthew. «Cada una debe leer su cuento en voz alta, y todas las demás lo comentamos. Los vamos a guardar como reliquias, y haremos que nuestros descendientes los vuelvan a leer. Cada una de nosotras escribe con seudónimo. El mío es Rosamund Montmorency. Las niñas se portan bastante bien. Ruby Gillis es algo sentimental. Pone demasiado amor en sus cuentos, y usted sabe que eso es preferible que falte y no que sobre. Jane nunca lo pone, porque dice que la hace sentirse muy tonta cuando debe leerlo en voz alta. Los cuentos de Jane son extremadamente sensatos. Diana pone demasiados crímenes en los suyos. Dice que la mayoría de las veces no sabe qué hacer con los personajes, de manera que los mata para librarse de ellos. Casi siempre tengo que darles ideas para escribir, porque a ellas no se les ocurre nada. Por mucho que trates de convencerme, ese asunto del club me parece una gran estupidez, gruñó Marilla. En vez de llenar sus cabezas de pájaros, sería mejor que se concentraran en sus estudios y que hicieran algo constructivo. Leer cuentos es malo, pero escribirlos es peor. Pero, Marilla, siempre intentamos incluir una moraleja en todos nuestros cuentos, explicó Ana. Hago mucho hincapié en ello. En todas nuestras historias, las personas buenas son recompensadas y las malas reciben su justo y merecido castigo. ¿No cree que eso es hacer algo constructivo? El señor Alan afirma que la moral es muy importante. El otro día les leí una de mis historias a él y a su esposa, y a ambos les gustó. Solo que se reían a destiempo. Se reían cuando se suponía que debían llorar. Diana mandó una carta a su tía Josephine, explicándole sobre nuestro club, y ésta contestó que debíamos enviarle alguno de nuestros cuentos. Así que hicimos una selección y le enviamos los 4 mejores. La señorita Josephine Barry remitió una carta de contestación diciendo que nunca había leído algo tan divertido. Todas nos quedamos un poco perplejas, porque los 4 cuentos eran todos muy tristes y casi todos los personajes morían. Pero, pese a ello, me alegro saber que le habían gustado. Eso demuestra que nuestro club hace algo provechoso. La señora Allan dice que ese debe ser el objetivo de todos nuestros actos. Trato siempre de que así sea, pero lo olvido si me estoy divirtiendo. Cuando sea mayor, quiero ser como la señora Allan. La admiro tanto. ¿Cree que podré parecerme a ella algún día, Marilla? Yo diría que hay muy pocas posibilidades, fue la alentadora respuesta. No creo que ella haya sido nunca tan insensata y olvidadiza como tú. No, pero tampoco era tan buena como es ahora, respondió Ana con gravedad. Tengo entendido que de niña era terriblemente traviesa y que siempre se metía en líos. Ella misma me lo contó, y no se imagina cuánto me alegré cuando supe eso. ¿Es muy malo que me alegre cuando oigo que otros han sido tan traviesos? La señora Lynde suele decir que ella siempre se lleva un disgusto cuando escucha que alguien ha sido malo, sin importar lo pequeño que sea. Una vez oyó comentar al pastor de una iglesia que cuando éste era un niño robó una tarta de frutas a una tía suya, y desde aquel momento la señora Lynde ya no pudo sentir respeto por él otra vez. Creo que fue injusta con ese hombre. Yo no hubiera reaccionado así. Al menos tuvo la honradez de admitirlo. Imagínese,
Lo reconfortados que se sentirían los niños que hacen diabluras si supieran que esas pequeñas faltas no se tienen en cuenta y que cuando crezcan quizá lleguen a pastores a pesar de ellas. Así lo siento, Marila. Lo que yo siento en este instante, Ana, es que los platos ya deberían estar lavados. Has empleado media hora más de lo necesario en tu discurso. Primero, acaba tu trabajo y después ya hablarás todo lo que quieras.